Pues volvemos una vez más al espacio dedicado al mundo de la salud de la mano de Vitalan Clinic. Y es que hay que recalcar que en esta clínica, situada en Vélez, Málaga, además de ser expertos en fisioterapia avanzada, también cuentan con especialidades médicas. Y hoy hablamos de una de ellas. Está con nosotros Agustín Fernández Palomero, él es traumatólogo en Vitalan Clinic. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Bueno, precisamente hoy vamos a conocer un poco más acerca de qué es la traumatología, en qué consiste, cuál es tu trabajo dentro de la clínica, cómo trabajas con el paciente. Y claro, no sé, a veces relacionamos traumatología con dolor y solo nos acordamos del traumatólogo cuando nos duele algo. ¿Cómo funciona? ¿Qué es la traumatología? La especialidad de traumatología y cirugía ortopédica se divide un poco precisamente en esas dos áreas. Por una parte, un área más conservadora en el sentido de intentar tratar problemas no quirúrgicos, y otro área un poco más enfocada a la cirugía. La ortopedia al final lo que quiere es, de lo que trata es de intentar que, como dice la palabra orto, que todo vaya recto, ¿de acuerdo? Entonces, la función o la finalidad de esta especialidad es un poco a que desde el punto de vista musculoesquelético, pues el paciente esté bien, se encuentre funcionalmente bien y, como dices, también un poco tratar un poco el dolor, que el paciente esté sin dolor. Entonces, un poco en función de un poco de la patología que tiene el paciente, pues hay una variedad de tratamientos amplísimos en el que ya un poco hay que individualizar un poco el tratamiento y a partir de ahí pues enfocar o planear ese tratamiento. Y en muchísimas ocasiones el tratamiento ortopédico y traumatológico tiene que ir de la mano del tratamiento rehabilitador de fisioterapia, ¿de acuerdo? En muchas patologías no se entendería pues la una sin la otra. Entonces, en este sentido, pues en Vita Clinic, pues desde que estoy yo y de otros especialistas, pues se ha intentado un poco manejar de forma global la patología un poco en este sentido y combinar y establecer una relación muy cercana entre las especialidades para conseguir un poco el bienestar del paciente. Uh-huh. Bueno, en este caso, hombre, es importante el papel del especialista, pero es más importante la relación entre especialista-paciente a la hora de eso, de que ponga de su parte a la hora de rehabilitarse, que realice ciertos ejercicios y haga cierta actividad. Exactamente. Yo creo que un poco al paciente, un poco desde mi punto de vista, lo que hay es que un poco explicarle un poco las expectativas, cuando llega a la consulta, un poco las expectativas, cuáles son un poco del problema que tiene, ¿de acuerdo? Hay pacientes que quieren poder caminar y estar bien y no tener dolor, y otros pacientes que quieren hacer pues una actividad agresiva, deportiva. Entonces, hay que, en función de esto, pues hay que explicar un poco por dónde van un poco pues este plan de tratamiento. En realidad, un poco lo que hacemos es un poco mirar al paciente pues de una forma un poco global, no solamente como un caso clínico. En realidad, al paciente hay que también cuidarlo y hablar y estar con él, y también el punto de vista mental, psicológico es importante, ¿de acuerdo? Porque al final no es igual manejar un paciente mayor que un deportista. Pues al final un poco esa es un poco la función tanto del médico, que es verdad que a veces el médico no tiene tanto tiempo en la consulta, pero en cambio los fisioterapeutas sí que cuando están tratando al paciente tienen una labor del punto de vista de la persona, desde el punto de vista mental, muy importante, porque es mucho tiempo de tratamiento, muchas horas, y ahí en Vita Clinic verdaderamente yo creo que es algo que se maneja muy bien, la verdad. Uh-huh. Bueno, has mencionado una palabra clave, las expectativas, y yo tengo una duda personal. ¿Cómo ha cambiado las expectativas un poco a lo largo del tiempo? ¿Somos más impacientes, que evitamos operaciones? ¿Cómo somos un poco como pacientes? Sí, bueno, es verdad que eso, la traumatología
hubo un boom de la cirugía ortopédica, la traumatología en los años 70. Entonces, a medida que han ido pasando los años, los tratamientos que eran muy conservadores, muy de inmovilización, pues han ido pasando a ser tratamientos un poquito más agresivos, entre comillas, para que el paciente se pueda incorporar antes a su actividad diaria y laboral, deportiva, etcétera. El paciente en la actualidad es un paciente exigente, ¿de acuerdo? Es un paciente exigente que quiere recuperarse pronto, que quiere incorporarse pronto para poder trabajar, para poder hacer deporte, para hacer su actividad cotidiana lo antes posible. Entonces, en muchos casos no tolera un poco tratamientos muy prolongados de inmovilización. Entonces, ahí nos lleva un poco a intentar mejorar, intentar que estos tratamientos desde el punto de vista de la fisioterapia, de la rehabilitación, desde la cirugía ortopédica, sean tratamientos un poquito, pues eso, lo que hablamos, un poquito más que nos lleven a intentar que el paciente se recupere antes. Y esto hace pues que eso ha cambiado. El paciente viene a la consulta y la expectativa es esa. El paciente quiere recuperarse pronto. También es verdad que a veces esto hay que cuidarlo, ¿de acuerdo? Porque muchas veces el paciente, como decías, tiene unas expectativas de tal y al final hay una cosa contra la que no podemos ir, que es la biología, que son los tiempos de recuperación. Entonces, por eso, en muchos casos, ahí está un poco, hay que manejar un poco esas expectativas. Te puedo hablar ahora, por ejemplo, de un caso muy reciente, que es Dani Carvajal, un futbolista del Real Madrid que tiene una lesión muy importante. En este caso, por ejemplo, es muy importante manejar las expectativas. O sea, hay una cirugía muy importante en la rodilla y lo primero que hay que hacer es que él se recupere para su actividad cotidiana, su vida normal. Y luego está ya la práctica y la vuelta a la actividad deportiva de alto nivel. Entonces, hay que manejar esto. Bueno, y un poco al hilo de lo que comentas, y yo creo que nos viene genial para hablar del siguiente tema, ¿cómo integra la fisioterapia y la rehabilitación se integra en el tratamiento de las diferentes patologías traumatológicas? Claro. Como decíamos antes, en la actualidad no podemos concebir un buen resultado final sin que estén implicadas las dos especialidades, ¿de acuerdo? Tanto la traumatología y cirugía ortopédica como la fisioterapia y la rehabilitación. Hay que tener muchísima comunicación entre las dos especialidades. ¿Por qué? Porque de nada nos va a servir hacer una cirugía muy bonita y que ha sido muy efectiva y que ha ido todo bien, si luego el paciente pues no comienza una rehabilitación temprana, no pone de su parte, no tratamos lo que no buscamos inicialmente o no priorizamos la recuperación, por ejemplo, de la movilidad o de la fuerza. Entonces, ahora mismo no se entiende una sin la otra. Hay áreas muy concretas, por ejemplo, en la cirugía como en las unidades deportivas. Yo un poco me dedico o trato pacientes de una edad mediana, joven, mediana. Entonces hago mucha cirugía de hombro, de rodilla. Entonces es fundamental la fisioterapia, ¿de acuerdo? Cuando operamos o reconstruimos un ligamento cruzado anterior, cuando reconstruimos o manejamos unos tendones en el hombro. Son articulaciones en las que si una vez que haces la cirugía el paciente no hace una fisioterapia temprana, sabemos que los resultados van a ser pobres, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que van de la mano y eso es un poco la idea y por lo que es muy importante que haya una buena comunicación entre las dos unidades. Ay, el deporte lo has mencionado, ¿eh? Es que el deporte cómo nos ha cambiado la vida para bien y a veces pues con sus consecuencias también según cómo lo practiquemos. Hay patologías frecuentes, ¿no?, que llegan a la consulta y precisamente tienen que ver con el deporte no bien practicado, ¿verdad? Claro que sí. Te diría que algo tan común como son los gimnasios son una fuente muy común
de lesiones, ¿de acuerdo? Ahora el paciente, muchos pacientes sí que a veces están un poco obsesionados con estar bien, con hacer mucho deporte, y es verdad que en muchos casos una excesiva práctica de deporte o bien varios días a la semana o 2 o 3 días a la semana, pero de forma muy intensa, sí que puede llevar un poco a estas sobrecargas, estas lesiones. Entonces sí que nos encontramos pues con muchas patologías de carácter lumbar, lumbalgias por sobreesfuerzo, por una excesiva carga de peso. También mucha patología tendinomuscular, ¿de acuerdo? Por esa sobrecarga o esos ejercicios no bien realizados, ¿de acuerdo? Y también un poco porque es verdad que también lo hemos comentado antes, un poco el tema de la edad, ¿de acuerdo? Los pacientes cada vez quieren practicar o hacer una actividad deportiva a una edad tardía, quieren que es algo que además es muy aconsejable desde el punto de vista pues de salud, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista aeróbico, cardíaco, en fin. Entonces es verdad que hay que ser muy cuidadosos, ¿de acuerdo? Con la excesiva carga deportiva y sesiones, y entonces sí que eso puede llevar en muchos casos a la aparición de estas lesiones, ¿de acuerdo? Que hay que manejar. Bueno, es verdad, a veces a más edad, más tiempo libre, queremos hacer más. El deporte es bueno, pero claro, no de cualquier manera. Ya que estoy, voy a mandar un pildorazo aquí a los compañeros de entrenamiento funcional, Geray y compañía, que están allí también y que, bueno, pues en este caso acompañan en ese proceso a cualquier edad y que, bueno, que obviamente pues el deporte sí, pero adaptado siempre un poco a las posibilidades de uno. No solo es cuestión de edad, a lo mejor tenemos una lesión o hay cualquier otro problema y hay que tener cuidadito con la carga. Exactamente, yo creo que eso es muy importante que esta recuperación funcional, esta fisioterapia funcional esté dirigida, ¿de acuerdo? Por un especialista, porque al final, hay que manejar de forma muy diferente a los pacientes en función de la patología y en función del grupo de edad. Bueno, si te acabas de incorporar en este momento, recordaros que estamos en esta ocasión en el espacio dedicado al mundo de la salud, patrocinado por Vitalan Clinic, que hoy nos visita Agustín Fernández Palomero. Eres traumatólogo en esta clínica de fisioterapia avanzada y especialidades médicas en Vélez, Málaga, y que, bueno, miramos hacia el futuro, Agustín. A veces siempre hay avances, hay cositas que gusta conocer y que, bueno, pues como todo en la vida, esto también evoluciona. Me hablabas un poco off the record de una terapia relacionada con el mundo biológico, no terapia de plaquetas, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cómo sí, claro. Vamos a ver. Está claro que la cirugía ortopédica y otras especialidades también, como pueden ser pues, la medicina estética o la cirugía maxilofacial o la odontología, están buscando mejorar la calidad de los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues ahora no podemos hablar de la cirugía ortopédica sin hablar de la regeneración tisular y sin hablar incluso de la estímulo, ¿de acuerdo? De ese estímulo celular para que patología, que puede ser o bien aguda, traumática, ¿de acuerdo? En esa patología traumática haya una recuperación antes o una recuperación más temprana con este tipo de terapias regenerativas y también en patología más crónica o más degenerativa también ayudar un poco a mejorar la situación tisular de esos tejidos. Entonces es verdad que estamos empleando pues esta técnica que está muy extendida, ¿de acuerdo? Que es las infiltraciones con plasma rico en plaquetas, en factores de crecimiento, que un poco para que los oyentes un poco lo entiendan, al final el plasma
es parte de nuestro torrente sanguíneo, lo preparamos y de ahí obtenemos pues un concentrado de plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces las plaquetas lo que tienen en su superficie, pues un grupo de proteínas, ¿de acuerdo? Que son estos factores de crecimiento, ¿de acuerdo? Hay factores de crecimiento transformante de beta, endotelial, que favorece la formación de vasos, insulínicos, etc. Hay una serie de factores de crecimiento que lo que van a hacer un estímulo para que haya una proliferación celular, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy interesante a la hora de recuperar tejidos y de recuperar lesiones, ¿de acuerdo? Y es un poco lo que estamos haciendo en la clínica y siempre a la vez tiene que eso ir acompañado también de esa terapia un poco también estimulante con todas las técnicas que tenemos de fisioterapia, ¿de acuerdo? Como pueden ser las ondas de choque, EPI, cámara hiperbárica, etcétera. Todo eso nos va a ayudar, ¿de acuerdo? A que haya pues ese estímulo tisular para que el paciente se recupere un poquito antes de sus lesiones. Genial, pues bueno, no hemos hecho mal acercamiento la primera vez a la traumatología, hemos conocido un poquito más en qué consiste, hemos hablado de patologías, hemos hablado de tratamientos, de las propias expectativas del paciente, cómo está ahora todo el sector a día de hoy, y no sé si nos queda algo en el tintero, algún mensaje, algo que quieras comentar, es todo tuyo el micrófono. Bueno, pues lo que... Básicamente animo a los pacientes, a los oyentes a que cuiden su salud, ¿de acuerdo? Que cuiden un poco su nutrición, ¿de acuerdo? Que hagan deporte con moderación. Eso es un estímulo muy importante para el cartílago de las articulaciones, para los tendones y que esto en muchos casos pues está muy bien que sea un poco supervisado, ¿de acuerdo? Por los especialistas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, acabando un poco con el tema del dolor, ¿de acuerdo? Sí, hay dolor, ¿de acuerdo? Es porque un poco el cuerpo nos está avisando de que algo está pasando. En ese caso, pues lo interesante es acudir bien al médico rehabilitador, al fisioterapeuta, al traumatólogo, para un poco ver qué está pasando y cuidar de la salud de los oyentes. Genial, hombre, hay que recibir ese mensaje y obviamente hacer algo después, que escucharlo lo escuchamos todos cuando llega el dolor. Pues nada, Agustín Fernández Palomero, traumatólogo en Vitalan Clinic, y muchísimas gracias por tu tiempo y por ese conocimiento que has compartido hoy con nosotros en las ondas. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Dani, y hasta otra ocasión.